Buenos días, profe y compañeras. Nosotras somos estudiantes de séptimo semestre de trabajo social y nos encontramos haciendo la práctica profesional 1 en el establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de la ciudad de Villavicencio. A continuación presentaremos el proyecto de intervención realizado en este primer semestre de práctica, el cual recibe el nombre de Prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas en el establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Villavicencio. Mi nombre es Mayerly Alexandra López Panqueva y mi compañera es Camila Andrea Gutiérrez Ruiz. A continuación presentaremos una breve introducción sobre el programa de mitigación, el cual busca la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en las personas privadas de la libertad del pabellón Santander del establecimiento penitenciario de mediana seguridad de Villavicencio. El proyecto se pretende llevar a cabo mediante la indagación de manera social, mediante la consolidación de redes de apoyo entre las mismas personas privadas de la libertad, a partir de unas estrategias pedagógicas que serán unas actividades lúdicas y clases de conocimiento, de conciencia y de reflexión a partir de estas mismas personas privadas que quieran un cambio y a través de nuestro conocimiento como practicantes al momento de realizar una clase frente a ellos. Es importante mencionar que el contexto penitenciario de este establecimiento es un poco inquietante debido a que el consumo de sustancias psicoactivas, no solamente en esta cárcel, sino que a nivel penitenciario y en este específico lugar, en el pabellón Santander, genera unas condiciones sociales de violencia, delincuencia y algunas situaciones de inquietud. Es importante mencionar en este momento que para el marco técnico de acción para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas en este sistema penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, menciona que muchas de las dificultades que se presentan en estos sitios de privación de la libertad son atravesadas o atenuadas al consumo de sustancias psicoactivas, lo que da pie a la evidencia de este encierro que causa la desesperanza y las imposibilidades de visionar a un futuro claro. Es por esta razón que se produce por medio de este programa dicha información para concientizar de una manera pedagógica y para consolidar redes de apoyo que sean las encargadas o los encargados mismos de generar una misma construcción de sus dinámicas de vivencia dentro de este establecimiento, o en este caso del pabellón Santander, con el fin de mitigar este consumo de sustancias psicoactivas y tener una visión futura y clara en donde no existan estas sustancias psicoactivas en su vida. De esta manera se llega a la justificación del presente proyecto de intervención, el cual es comprender el origen y la forma en que las sustancias psicoactivas están presentes en el día a día, no solamente de este contexto penitenciario, sino que es muy cotidiano en nuestra realidad social. Lo que se pretende de esta manera es querer fortalecer las habilidades que conllevan a una reintegración social, funcional, una reintegración legal, productiva y eficiente en la que cada persona privada de la libertad permita promover el bienestar en su entorno y a su vez llegar a una potencialización de sus propias capacidades, lo cual permita una concientización acerca del consumo de sustancias psicoactivas, queriendo reducir los riesgos no solamente propios, sino haciendo la promoción y prevención a su grupo de personas privadas de la libertad. Mediante este programa de mitigación implantado por el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Villavicencio, se hace en apoyo a psicología, es decir, que se hace desde un área psicosocial, que en un primer momento realiza la identificación de personas que son consumidoras de sustancias psicoactivas, pero vale la pena la aclaración de que el programa no solamente es con personas que consumen, sino al contrario, la invitación se extiende a aquellas que no, con el mismo fin de promover
y de lograr la prevención de aquellas sustancias psicoactivas en el pabellón Santander. Para la fase de diagnóstico es importante mencionar que según el Ministerio de Salud, mediante su publicación del Plan Nacional de Promoción de Salud, la Prevención y la Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas, menciona que en Colombia el consumo de sustancias psicoactivas está aumentando exponencialmente no solo en sus consumidores, sino en la cantidad de nuevas sustancias psicoactivas que están apareciendo o que hay disponibles. Debido a esto, es importante referir que uno de los aspectos más importantes a destacar son aquellos efectos negativos de comportamiento humano, los cuales repercuten y afectan no solamente a la salud, sino a la seguridad social, específicamente en este ámbito penitenciario. El establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Villavicencio no es la excepción sobre este consumo de sustancias psicoactivas, ya que recibe una gran población de personas privadas de la libertad que ya han presentado un proceso o ya han tenido un acercamiento y o relación con alguna sustancia psicoactiva. Puede ser en cuanto a la producción, en cuanto a tráfico, en cuanto a expendio o el consumo de sustancias. Es decir, que dentro de esta población se presenta un alto margen de vulnerabilidad, lo que provoca no solamente un riesgo personal, sino un riesgo mayor, un riesgo social de la problemática mencionada en esta. También es importante mencionar que el microtráfico, la distribución de sustancias psicoactivas, se presenta desde aquellas personas privadas de la libertad que entran al establecimiento. Es desde allí que aquellas personas, no todas, algunas, buscan la forma de complacer cada una de sus adicciones a partir de incluso medicamentos que basan sobre alguna enfermedad. Es de esta manera que satisfacen su necesidad de adquirir medicamentos formulados para llegar a la satisfacción o el placer que les produce el consumo de sustancias psicoactivas, dando como resultado que el tema de la adicción se vuelva hasta un negocio rentable, en donde al interesarse con la codependencia de alguna sustancia psicoactiva, presente una desventaja hacia los demás que están en este pabellón. En el caso del Patio Santander, es uno de los pabellones del establecimiento de mediana seguridad de Villavicencio que tiene y cuenta con una gran diversidad personal que va desde jóvenes y adultos mayores e incluso discapacitados. Pero todos en esta fase de diagnóstico dieron a entender su capacidad de aprender, su interés por colaborar en este programa de prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas, teniendo presente que no solamente las personas asistentes consumen sustancias psicoactivas, sino que están las personas que quieren hacer parte del cambio, logrando una identificación y un reconocimiento de las mismas. De esta manera llegamos a mencionar el objetivo general y los objetivos específicos que integran el presente proyecto de intervención. Como objetivo general encontramos el promocionar habilidades de mitigación y prevención de las personas privadas de la libertad del pabellón Santander, fortaleciendo su reintegración social de una manera funcional, legal, productiva y eficiente. Pero para llegar al logro de este objetivo general, se plantearon los siguientes objetivos específicos. El primero, concientizar a los internos de las posibles causas y consecuencias que se producen por el consumo de sustancias psicoactivas. Como segundo, el construir en base a la experiencia con las PPLs o personas privadas de la libertad, redes de apoyo para prevenir el futuro consumo de sustancias psicoactivas. En tercer lugar está el implementar estrategias frente al consumo de sustancias psicoactivas de las personas privadas de la libertad mediante información clara y concisa que genere impacto para futuros consumidores. De esa manera es que se logra unas actividades y una proyección lúdica, educativa, mediante unas clases específicas en horarios determinados, con el fin de brindar clases de concientización frente al consumo y el riesgo de sustancias psicoactivas y también clases de reflexión a partir de espacios en donde las personas
que han pasado por esta etapa de consumo de sustancias psicoactivas a partir de la reflexión, brinde su conocimiento y ayude a ser aquella persona que prevenga el consumo de sustancias psicoactivas en su grupo y en su cotidianidad, en este caso en el mismo pabellón Santander. Teniendo en cuenta la importancia que representa el trabajo social de grupos, en el presente informe se plantea una propuesta de intervención dirigida al grupo de promoción y prevención de sustancias psicoactivas del pabellón Santander del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de la ciudad de Villavicencio, mediante la concientización y construcción de conocimientos y reducción del consumo de spa, con el fin de fortalecer habilidades sociales que conlleven a la reintegración social. De esta manera, se destaca la apreciación del método de trabajo social como aquella representación de la unión de fuerzas de la vida humana que expone uno de los autores a utilizar en el informe, Vizcarret, en su libro de modelos y métodos de intervención del trabajo. De esta manera, resalta la importancia que es basada en la ayuda de los poderes emocionales más fuertes y profundos de la vida humana. Por esta razón, se fundamenta que el método de trabajo social en grupos está enfatizado en su importancia, que permite brindar grandes principios metodológicos y que permitirá en su importancia que permite principios básicos metodológicos para un fortalecimiento a partir de la confianza, el acompañamiento, la comprensión y la preocupación por los demás en una integración e integridad con las personas privadas de la libertad. Se puede decir y esclarecer que se ha evidenciado que pocos de los internos no poseen conocimientos de ellos mismos, o en otro sentido, no les gusta realizar estos ejercicios de introspección porque demuestra ser como una sacudida a su propio interior, a lo que puede ser molesto e inclusive triste para ellos debido a que recuerdan su proceso de vida delictiva. Pues así también el programa de mitigación con el que se está cursando para hacer la realización del informe trata de cesar que el consumo de spam identifique cuáles son los no consumidores para elaborar una intervención eficaz y grupal en las redes de apoyo para la mejora de un pronóstico que sería propio a las necesidades de la población, siendo un poco más sencillo y más efectivo para satisfacer las necesidades y prevenir las problemáticas que consume. A razón de esto, el enfoque que se desea implantar de estrategias de intervención que puedan comprender este entorno óptimo de los internos, que a su vez propone como este ejercicio hace un eje, una actuación en donde la identificación de las mismas PPLs va a reconectar y generar lazos de conexión y lazos se tenía que relacionar mucho a que muchos de ellos son consumidores y estar en este grupo de mitigación pudo haber sido un poco falso para ellos, ya que ellos no quieren, algunos de ellos no quieren cambiar, otros sí quieren la ayuda, otros sí quieren crear esos lazos de conexiones y redes de apoyo que puedan identificar que son consumidores, tienen un problema y que se puede cambiar. El modelo de modificación de la conducta o trabajo social conductista tiene como unos objetivos de intervenir, es decir, obtener, suprimir, disminuir, reforzar una conducta, tal como lo menciona una de las autoras exponentes de trabajo social, Octavia Gil, que en ella hace que el trabajo social conductista se muestre los comportamientos inadaptables y se puedan sustituir entre otros, en el deseo que esto depende del entorno. En este caso, que estamos en un contexto penitenciario, muchas de las conductas suelen regirse por el aislamiento o por el mismo consumo, a lo que se quiere pretender llegar a un impacto positivo en el que no solo se pueda reducir al menos el consumo, sino que pueda reforzar el conocimiento de sus causas y consecuencias que genera al momento de ser adictos, y que a partir de esto muchas veces no a todos los mismos les va a dar las mismas consecuencias, sino que muchas veces el consumo puede llegar a ser de una manera subjetiva porque cada organismo genera emociones e implica reacciones distintas al momento de consumir tal sustancia. Para finalizar con la metodología que se está llevando a cabo, desde la percepción de la aplicación de este modelo cognitivo-conductual se pretende intervenir teniendo en cuenta los aspectos cognitivos y conductuales acerca de las consecuencias y causas que se derivan a partir del consumo de sustancias psicoactivas, y a partir de esto se puede esperar que la persona privada de la libertad
se confronte a sí mismo y confronte a sus demás compañeros a partir de unas mismas experiencias y enseñanzas de vida en lo que se pueda hacer mediante participaciones de escucha y observación, logrando dimensionar la gravedad que genera el consumo y la adicción de las sustancias psicoactivas. En la fase de ejecución de este proyecto constó en distintos talleres brindados mediante clases dispuestas en los horarios de la tarde con una duración aproximadamente de 1 hora y media, los días miércoles para las personas privadas de la libertad, que se encuentran en el establecimiento penitenciario de Villavicencio. En el grupo de mitigación, prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas del pabellón Santander, a través de los tiempos establecidos, logrando realizar la actividad en un espacio determinado que se refiere a un salón que se reunió semanalmente a un grupo de 15 personas que a veces fue cesando y constantemente siguieron yendo 9 personas, que su mayoría ha tenido las indicaciones y fueron muy prestos a cada una de las clases, desarrollando disposición e interés por el tema tratado, a saber qué es SPA. En la semana 3 se hizo una encuesta frente al programa de mitigación SPA. Acá se dio más bien cómo estaban percibiendo su disposición y entusiasmo mediante esta encuesta y de las clases anteriores, de cómo esta generó el conocimiento e impactó a ellos y qué tanta retención de la información tenían presente al momento de contestar la encuesta, ya que no solo era de estado de ánimo, sino también de qué era una sustancia psicoactiva, qué clases de sustancias psicoactivas conocen, cómo se clasifican aquellas sustancias psicoactivas y qué factores de riesgo y protectores son los que se generan al momento de llevar esas sustancias psicoactivas. Después de esto, se hizo como un cumplimiento de las actividades que se realizaron en las anteriores clases, en el que se recogió y se recibió la información de manera presentada y aceptable con una gran alta disposición, en el que se podía desarrollar qué hacían falta, qué preguntaban, qué dudas tenían, y en donde se pudo orientar a más de uno en cómo se podía clasificar toda medianamente estas dudas que tenían y surgían al momento que avanzaba en la clase. En donde cabe resaltar que la cartografía, mediante palabras, símbolos y asignaciones que se señalaban en el mismo cuerpo. Así fue igual en el ejercicio de cartografía de Patio Santander, en donde reconocieron espacios de consumo, qué clases de sustancias psicoactivas consumen, qué espacios son los más seguros, qué son los espacios libres de consumo, en donde se pagarían las cuentas si usted debe algún consumo, y qué problemas pueden llegar a generarse debido a ser consumidores y cuáles pueden llegar a presentarse dentro del pabellón Santander y de respectivas. Y al terminar cada respectiva cartografía de esos ejercicios, se relacionó que esta metodología fue más participativa y colaborativa de los internos del programa, resaltando que cada uno tiene experiencias muy distintas, algunos en casos muy similares frente al consumo, siendo esto un ejercicio de retroalimentación tanto para ellos como para nosotras. En la fase de evaluación, el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Villavicencio, con ubicación dentro de sus pabellones Santander, busca fortalecer las habilidades de las personas privadas de la libertad, que conlleva una reintegración social mediante una manera funcional, legal, productiva y eficiente. Es por esto que el programa de mitigación y prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas, desde el enfoque del trabajo social, busca captar la atención de los internos de forma dinámica y pedagógica, estableciendo el método de grupo como una herramienta esencial para generar distintas redes de apoyo que pueden ser funcionales para mitigar y prevenir el consumo. Como ejemplificación de lo anteriormente dicho, uno de los objetivos que se ejecutó para el desarrollo de esas actividades fue la concientizar a los internos de las posibles causas y consecuencias que se producen por el consumo de sustancias psicoactivas, en donde la iniciación del curso de mitigación fue información, esclarización de qué se va a llevar en el transcurso del programa, dando a conocer qué temáticas acerca del curso de las sustancias psicoactivas tienen como fin mitigar y prevenir, e inclusive promocionar la reducción de estas mismas sustancias, en donde se podía evidenciar que indicadores de 15 de 20 personas enlistadas, en donde solo asistían 15 personas continuamente y después fue cesando un poco más,
demostraba que mediante la asignación de cada temática, atraer muestran un entusiasmo las lecturas reflexivas, que adquieren un simbolismo dejando claro cómo pueden hacer puntos de introspección donde la participación de cada PPL es activa, pese al cruce horario que muchas veces se presentaba de horas de la tarde en cuestión de repartición de la cena que comienza a la 1:30 y que era como no era tanto factor de riesgo, pero era una metodología en el que se vea como parte del entusiasmo de las PPLs en el querer informarse y en algunos casos los que no eran consumidores colaborar a sus compañeros consumidores.